Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Hoy les hablaré sobre las distintas realidades que coexisten con esta que perciben con sus sentidos y que determinan las distintas densidades y dimensiones. En primer lugar, quisiera hablarles de la distinción entre las realidades probables y las realidades alternativas. Una distinción por la razón de que las realidades alternativas ocurren constantemente dentro de su realidad actual y la dimensión individual que ocupan dentro de este enfoque en particular. Las realidades alternativas son una acción constante que ocurre y que abarca todos los diferentes aspectos que les afectan en este enfoque en particular. Y créanme que todos ocupan esta realidad dimensional en particular. Una realidad probable es diferente, pues una realidad probable y los yoes probables de cada uno ocupan la posición de lo que ustedes pudieran llamar una realidad paralela. Ahora bien, primero déjenme decirles que hay muchas más realidades paralelas que realidades probables. Pero como me voy a limitar a este sujeto de los yoes probables y las realidades probables, me ocuparé solamente en esta ocasión de esta área, en esta exposición que les estoy haciendo, y no intentaré abarcar todas las otras realidades probables que también se crean y que existen en términos de percepción de la tercera dimensión en la que viven. Así pues, cuando consideran un cierto enfoque en particular, tal como uno mismo, por ejemplo, cuando uno escoge dentro de la esencia manifestarse como un enfoque de su propia esencia, un enfoque de atención en una cierta manifestación en particular, dentro de cierto tiempo en particular, se presenta cierta ubicuación, cierta realidad objetiva en particular, y a medida que se van moviendo a través de ese enfoque, pues van creando ustedes líneas de probabilidades. Cuando escogen manifestarse dentro de la realidad física, entran en esa realidad física con lo que podría llamarse un conjunto de probabilidades que les permite hacer selecciones. Y en esto hay muchas líneas de probabilidades entre las que ustedes pueden escoger, por decirlo así. Esto es bastante figurativo, pero recuerden que todas las probabilidades se crean y se actualizan al instante. No son un elemento, una cosa que se coloque delante de uno para que uno la seleccione. Pero en esto, cuando se entra en una manifestación física, en cualquier tipo de enfoque, aparece ese conjunto de probabilidades y en ese conjunto existen muchas líneas diferentes de opciones que uno escoge. Cada línea de probabilidades que se escogen para actualizar esa dimensión física y esa realidad objetiva en particular crea una dirección y una inercia específica. Y cuando se escoge una dirección específica, también se opta por no meter en esta realidad objetiva muchas de las otras opciones, pero todas las opciones se actualizan. Sin embargo, no se actualizan en esta única realidad objetiva, porque esta es la manera en que se ha creado la realidad física en particular. Por lo tanto, a medida que se pasa a través de un enfoque individual, creando lo que ustedes consideran
opciones grandes o que cambian la dirección del propio enfoque, también se va creando o se van creando simultáneamente realidades probables, dependiendo de la inercia. Ahora bien, estas realidades probables están directamente relacionadas con la realidad física que se está experimentando y están actualizando las opciones que han decidido no introducir en su realidad objetiva física, real. Por eso, por ejemplo, cuando escogen actualizar una probabilidad de formar una relación íntima con otra persona y deciden ir en una dirección de probabilidades con esa persona, cada uno de ustedes está creando realidades probables con yoes probables que crean muchísimas opciones diferentes que han optado por no incorporar en su realidad física objetiva. Esto crea un tipo de dimensión paralela en que han creado ustedes otro yo, que continuará y creará opciones diferentes de las opciones que hayan escogido ustedes, aunque en muchos casos parecerán casi idénticas. Ciertas cualidades del yo probable serán diferentes, pero muchas de las manifestaciones del yo probable serán también las mismas que las de su yo auténtico y comenzarán a generar bilocaciones. En cierto sentido, este es un tipo de acción que uno crea dentro de su enfoque físico, que puede compararse a la creación de clones, es decir, se crea algo así como un clon de uno mismo y se le introduce en una realidad probable, la cual se convierte al final en una dimensión probable o en una dimensión paralela a la dimensión que ya se está experimentando. Y a partir de ese momento, ese yo probable de usted mismo tiene su propia identidad y realidad, aunque sigue encajado en algunas de las capas superiores de su propio yo, de las capas más sutiles, ¿verdad? Pero con su propia identidad y con una multidimensionalidad y multipersonalidad. Es decir, muchos yoes en cada nivel de vibración, cada uno de ellos con su propia dirección, destino e inercia. Ahora bien, antes de ese momento, ese yo probable todavía no era un yo probable, sino que era un elemento suyo, un aspecto suyo, un yo alternativo de usted. En el momento en que escogen un cambio en su dirección, en su enfoque, también están creando, si quieren metafóricamente hablando, un tipo de división, y con esta división crean el movimiento de cierto aspecto de uno mismo, de este mismo enfoque que se aleja de ustedes o de lo que ustedes reconocen como su persona y que es introducido casi como otra entidad distinta en una realidad paralela. Y esta realidad paralela existe de veras, paralela a su realidad en lo que se refiere a la existencia de su pasado, porque su pasado se crea inmediata y simultáneamente en ese momento, puesto que ya ha experimentado su pasado, porque es usted mismo. Su futuro y su presente sí pueden desviarse y no necesariamente continuar en línea paralela, porque en el momento en que optan por hacer la división paralela figurativa, el yo probable tiene su propia realidad y crea sus propias decisiones y se mueve hacia el futuro en el tiempo leal, en el tiempo lineal, dentro de su propia realidad, y tendrá su propio libre albedrío y tomará sus propias decisiones.